Shalom, bendiciones. Es un grato placer estar otra vez escudriñando las escrituras, porque es a esto que el Eterno nos ha mandado a estar cada día escudriñando las escrituras. Así es que en este caso quiero pues que hablemos acerca de esto, de escudriñar las escrituras, de cuáles son las escrituras las cuales yo debo leer, o sea, cuáles son las que tengo que escudriñar, cuáles son las escrituras que yo pues tengo que leer, ¿verdad? A las que el maestro me mandó que leyera, que escudriñara las escrituras, porque ahí estaba la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuáles son las escrituras a las cuales yo debo de leer? ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque hay un montón de descontextualización concerniente a lo que es el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Padre, el conocimiento de las profecías bíblicas, el desconocimiento de nuestro Yeshua el Mesías, ¿verdad? Hay un desconocimiento grande por el hecho de no conocer las escrituras, por el hecho de no conocer cuáles son las escrituras que dan testimonio de nuestro Mesías. Y por eso en esta hora quiero que escudriñemos esas escrituras y veamos cuáles son las escrituras las cuales dan testimonio de nuestro Mesías, de acuerdo con las escrituras. Y recuérdate que nosotros aquí no interpretamos textos, tampoco estiramos los textos para acomodarlos para poder hacerte creer lo que nosotros queremos que tú creas en absoluto. No ese es el propósito. El propósito es que tú entiendas las escrituras, que leas las escrituras para entenderlas, porque ellas son las que dan testimonio de el Mesías y dan testimonio del Padre, ¿verdad? Si es que vamos a ver cuáles son las escrituras que nosotros teníamos que haber leído desde un principio. Vamos a ver qué nos enseña la escritura, la misma palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por el Eterno o por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con un pasaje como muchos quieren decir que las escrituras, cuando se refiere a las escrituras, se está refiriendo incluso al Nuevo Testamento también. Ahora, yo quiero aclarar algo aquí. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, que es la segunda carta que le manda a Timoteo, Pablo no estaba pensando en el Nuevo Testamento que se iba a escribir en el futuro. Ni siquiera sabía Pablo que sus cartas que él mandaba iban a llegar a ser un libro que se le iba a llamar más tarde el Nuevo Testamento. Entonces hay que entender cuál es toda la escritura, lo que existía o a lo que se le llamaba en aquel entonces las escrituras. Todas las escrituras que existían hasta el tiempo del apóstol Pablo, Rab Shaul, como lo conocemos. Entonces vamos a llegar hasta Pablo y quizás vamos a llegar hasta los discípulos de los apóstoles para ver cuáles eran las escrituras que ellos leían. Y por eso es que es necesario entender las escrituras. Por eso es que muchos no entienden las escrituras, porque se basan a unos pasajes o a unos libros que no tienen nada que ver con las escrituras, sino son interpretaciones de hombres o escritos de hombres que no tienen nada que ver con las escrituras del Eterno. Así es que vamos a arrancar de lleno para examinar bien este tema y así poder entender quién es nuestro Mesías, qué es lo que el Padre quiere de nosotros, qué es lo que los profetas realmente querían o nos querían dar a conocer acerca del Padre y también de la salvación, del futuro de los tiempos. Vamos a arrancar a ver este tema en lleno. Vamos a mirar las escrituras de acuerdo a la palabra del Eterno. Vamos a empezar con la carta a los Romanos, donde la carta a los Romanos en el capítulo 15, verso 14 nos habla y nos dice que porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. A esto
Imagínate, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, no habla Pablo aquí a la congregación en Roma, no está hablando de escritos que iban a ser escritos en el futuro. Dice que todo lo que ya fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. A esto se le conoce como las escrituras. ¿Cuál es? Lo que fue escrito en tiempos pasados, no en tiempo futuro. Pablo no está hablando que iba a ser una Biblia en el futuro y que esa era a eso, o que esa iba a formar parte de las escrituras, o que esa iba a ser la escritura que teníamos que leer, como muchos predicadores y algunas predicadoras por ahí andan enseñando que hay que leer el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento nos va a confundir. Y andan enseñando estas pastoras de que el Antiguo Testamento no es que esté abolido, sino que hay que agarrar leyes, porque hay dos tipos de leyes, las morales y las ceremoniales. O sea, son interpretaciones de hombres, cosa que la escritura no te manda a que hagas tal cosa. Esas son instrucciones de hombre. Lo que el Eterno te manda y mandó desde tiempos antiguos era escudriñar las escrituras. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué. A Josué le dijo: nunca te apartes de este libro de la ley. Nunca le dijo del Nuevo Testamento, le dijo del libro de la ley. Llegamos hasta el salmista. En el Salmo capítulo 1 también nos habla que el hombre que medita de día y de noche en la ley del Eterno es bienaventurado, es dichoso. Y sucesivamente aquí en Romanos nos dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza, ¿verdad? El 5 dice: y que el Eterno de la paciencia, o el Dios de la paciencia y del consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Yeshua el Mesías. ¿Cómo podemos estar en un mismo sentir, en un mismo pensar acerca del Mesías Yeshua cuando escudriñemos las escrituras que fueron escritas en tiempos pasados? No nos manda. Por eso es que no entienden quién es Yeshua el Mesías, porque lo quieren encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar absolutamente nada referente a él, sino que vas a encontrar lo que él ya estaba haciendo en el momento. Pero para entender quién es nuestro Mesías, tienes que leer las escrituras que fueron escritas antes que nuestro Mesías Yeshua llegara. Pero vamos a ampliarlo un poquito más. El verso 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Eterno, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Imagínate, ¿cómo pudieras tú entender que Yeshua el Mesías tiene un Elohim, tiene un Dios, que ese Dios es Padre de él? O sea, Yeshua sirve a un Dios. Aquí ya explica que Yeshua no es Dios, sino que el Padre es Dios, y es Dios de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Para que tú entiendas esto, dice este libro que tú tienes que ir a lo que fue escrito en tiempos pasados. Pero vamos a mirarlo también a través de la boca de nuestro Mesías. Ahora, mira, yo aquí tengo una nota. Vamos a ver varias notas en concerniente a este tema. En esta nota, aquí tenemos que dos observaciones a hacer o que hacer. Uno, lo que fue escrito. Dos, tenemos la palabra de Dios. O sea, aquí está hablando de algo que no que se iba a escribir, sino que ya está escrita. Pedro, por lo consiguiente, nos dice: ya tenemos la palabra de Dios. Vamos a mirarlo. Como dice, Pablo y Pedro están leyendo las mismas escrituras y no era el Nuevo Testamento, porque todavía el Nuevo Testamento no se había escrito. No había Nuevo Testamento cuando Pablo escribe las cartas, y cuando Pedro también enseñaba, no leían el Nuevo Testamento, porque por eso no te podían mandar a leer el Nuevo Testamento como lo están haciendo hoy los predicadores, sino que te mandaban a leer
las escrituras que habían sido escritas mucho tiempo atrás, antes de Pablo y antes del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 en adelante, nos dice: y dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte, o sea, perfecto, y el lucero de la mañana, el lucero de la mañana, dice, aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto o de interpretación personal. ¿Por qué? Porque todos los profetas, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás, nunca, por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por Dios, por el Espíritu de Santidad, hablaron de parte del Eterno, hablaron de parte de Dios. ¿A qué cosa le llama a las escrituras? La que dice Pedro, la que ya tenemos. No dice Pedro la que se va a escribir en el futuro. Pedro dice, ya tenemos la palabra profética más segura. Y en el verso 20 dice, habla de la escritura que no es de interpretación personal. O sea, no fue alguien que quiso escribir el libro o fue un invento de un hombre. Es una palabra profética porque fue escrita con el dedo del Eterno. Fue Adonai mismo quien escribió y reveló a los profetas las escrituras, ¿verdad? En cambio, el Nuevo Testamento no es una revelación del Padre, sino que son cartas de situaciones que estaban viviendo y cómo solucionarlas, y la historia de nuestro Mesías, que la tenemos en los 4 evangelios, y aparte de esas cartas tenemos la revelación a Juan, que no son revelaciones, sino es una revelación explicada y detallada en varios aspectos para que Juan entendiera. Ahora, la ley y los profetas, vamos a mirar que en el tiempo de Pablo, de Pedro y de todos, incluyendo el Mesías Yeshua, a lo que se le llamaba las escrituras era a la ley y los profetas. Las únicas escrituras que existían en el tiempo de Yeshua y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles eran los escritos de Moisés, o sea, la Torá o la ley, y los escritos de los profetas, o sea, los libros proféticos y los salmos de David. Eso era lo único que existía hasta el tiempo de los apóstoles, imagínate. Vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 5, 17 en adelante. No penséis que yo he venido a ponerle fin a la ley o a la Torá o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir es que he venido yo. 18 dice, porque en verdad les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá o de la ley hasta que todo se cumpla. Imagínate que la ley y los profetas estará vigente hasta que pasen el cielo y la tierra, hasta que ya tengamos cielo nuevo y tierra nueva, entonces toda la escritura tendría su cumplimiento y por ende no tenemos todavía cielos nuevos y tierra nueva. Estamos viviendo siempre bajo el mismo cielo y bajo la misma tierra. O sea que está dándote a entender el Mesías que la ley y los profetas siguen vigentes hasta el día de hoy. Ahora, aquí tenemos otra nota. La ley y los profetas están vigentes hasta que hayan cielos nuevos y tierra nueva. Mientras no hayan cielos nuevos y tierra nueva, la escritura, todo lo que está en la ley y todo lo que está en los profetas, tiene que tener su debido cumplimiento. Verso 9 dice, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos escritos en la ley, lógico, aún de los más pequeños, y así enseñe a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los pone por obra, y así también los enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que te están mandando
a que los mandamientos, lo que están escritos en la ley y en los profetas, que los guardes y que también los enseñes para ser llamado grande en el reino de los cielos. No te está diciendo que no los enseñes, porque por gracia sos salvo y ya no tienes que enseñar la ley. Al contrario, el Mesías aquí te está diciendo que cualquiera que los guarde y así también los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces es muy interesante cómo el Mesías te dice que la ley y los profetas, él no vino a ponerles fin, él no vino a quitarlos, él vino para enseñarnos a cumplirlo, y cualquiera que los guarde y también los enseñe a otros a hacer así, guardar los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Está ahí tal cual escrito. Ahora, lo que pasa aquí es, mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13 al 15. Y aquí vamos a ver una nota. Después dice, de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Aquí es donde tenemos el problema que radica en el tiempo de ahora. La lectura de la ley y los profetas se leía en las sinagogas, y las sinagogas eran judías. No abrían en domingo las sinagogas solamente abrían en Shabbat o en día de reposo. Es que se leía la ley y los profetas. No era en otro tiempo, sino que la ley y los profetas se leía en la sinagoga todos los Shabbat, todos los días de reposo. Ok, la nota aquí es que los cristianos no se congregan en sinagogas, sino en templos o iglesias. Los que se congregan en sinagogas solo son judíos. Por eso es que las sinagogas se lee la ley y los profetas. En los templos o en las iglesias de los cristianos no se lee la ley y los profetas, se lee Nuevo Testamento. O sea, ven cómo hay una gran diferencia entre cristianos y judíos o de raíces hebreas. Nosotros de raíces hebreas leemos la ley y los profetas año con año. En las iglesias ni siquiera lo conocen, lo que es el Antiguo Testamento. Lo han oído, pero desconocen lo que está escrito en el Antiguo Testamento, porque para ellos eso ya pasó. Es solamente para ejemplo, que sí hay algunas profecías que no se han cumplido y por eso pues sí tiene en cierto modo su validez. No, la ley y los profetas tienen su totalidad de validez hasta el día de hoy, y en el futuro de los tiempos también tendrá su validez, tal y como lo tuvo cuando Moisés lo dio, lo entregó al pueblo. Así seguirá teniendo validez hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? No así los judíos. Ellos sí se congregan en las sinagogas, y esa es su costumbre de leer la ley y los profetas todos los Shabbat, todos los días de reposo, en las sinagogas o donde ellos se congregan. Seguimos leyendo en Hechos 13:27, que dice: pues los que habían en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, a Yeshua el Mesías, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Porque imagínate, un gran desconocimiento que había acerca de la ley y los profetas, que sin ellos haber leído o haber comprendido las escrituras, que era la ley y los profetas, cumplieron exactamente como estaba escrito en la ley y los profetas, condenando al Mesías, dándole muerte al Mesías, tal y como la escritura ya lo había predicho. Porque hay muchas personas que están de la misma manera que estaban estos escribas y fariseos, que leían y no entendían lo que leían. Así hay mucho cristiano en este tiempo, y no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando en general. Todo el sistema religioso lee el Nuevo Testamento y no entienden lo que leen porque desconocen las escrituras. Eso fue lo que Yeshua les dijo a los escribas y fariseos: vosotros erráis, les dijo, porque ignoráis las escrituras y el don de Dios. Ese era
todo el dilema. Leer la Biblia, tú puedes leerla desde Génesis, o como dicen, de Génesis a Apocalipsis, de pasta a pasta, y leerla y poder darte aquel orgullo de decir, yo ya he leído la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, yo ya la he leído más de una vez. Pero ¿de qué me sirve leer la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, si no la entiendo? No sé qué es lo que dice. Un gran erudito en las Escrituras se le dio el rollo de Isaías a leer, el eunuco de Candace. Pero él leía y leía y encontró aquel pasaje que no lograba comprender a quién se refería, ¿verdad? Tuvo que llegar Felipe y explicarle a este hombre de renombre, porque el libro de Isaías no se le entregaba a cualquier persona en aquel entonces, tendría que ser un rabino para leer el libro de Isaías. Entonces, así hay muchos que leen y leen, pero lastimosamente no logran comprender porque no está en leer la Biblia o en leer el Nuevo Testamento, sino en comprender, en entender lo que estás leyendo, ¿verdad? Entonces, el libro de Romanos capítulo 3, 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Elohim, de Adonai, ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿Okay? Esta justicia de Dios por medio de la fe obediente, claro, en Yeshua el Mesías, es para todos los que se apegan y no hay distinción. Entendamos esto. Aparte de la ley, cuando aquí muchos dicen que la ley ya fue abolida, que ya fue quitada y que ahora es por gracia, es por fe, no por obras de la ley, porque la ley ya fue quitada. Pero Pablo lo que está diciendo aquí, aparte de la ley, o sea, quiere decir que además de guardar la ley, la justicia de Dios también ha sido manifestada y confirmada por la ley y los profetas. O sea, ¿cómo usted va a entender? ¿Cómo usted va a comprender la manifestación del Eterno? ¿Cómo usted va a entender que Adonai fue el que se manifestó? ¿Cómo usted va a entender cuál es la justicia del Eterno? ¿Cuál es la fe que tenemos que tener en Yeshua el Mesías si usted no puede confirmarla por la ley y los profetas? ¿Verdad? Entonces hay que entender para hablar. O sea, por eso es que muchos salen hablando quién es Yeshua y salen diciendo que Yeshua es Dios, que Yeshua es parte de la Trinidad y sucesivamente. Cosa que las Escrituras no afirman. Pero cuando todos, dice, pero por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria del Eterno. ¿Por qué dice? Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron o no alcanzan la gloria del Eterno. Este es el problema, la cosa de pecar. ¿Por qué peca la gente? Porque comete pecado la gente, porque desconocen, no alcanzan a comprender la gloria del Eterno, no saben cómo dejar de pecar. Dicen unos, es que la ley es difícil de guardarla porque nadie la guardó. Haces mentiroso al Mesías. Cuando tú dices que la ley no la puedes guardar, eso quiere decir que tu confianza no está plenamente en tu Mesías. Tú no le creas a tu Mesías, porque si tú le creyeras a tu Mesías, tú te agarraras de aquel pasaje que dice, todo lo puedo en el Mesías que me da las fuerzas para hacerlo. O sea, si yo quiero guardar la ley y apegarme a la ley, a sus mandamientos, en el Mesías Yeshua sí puedo, porque todo lo puedo en él. Pero cuando yo digo, no, yo no puedo, porque la ley nadie la pudo guardar, entonces yo tampoco, entonces yo hago débil a mi Mesías, hago imposible de que mi Mesías me pueda ayudar. Y dice la Escritura que el Espíritu de Adonai nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando decimos que no podemos guardar la ley, sus mandamientos, o lo que está escrito en los profetas, hacemos mentiroso al Padre, hacemos mentiroso a Yeshua, porque Yeshua no nos puede dar la fortaleza que necesitamos. Pero nosotros, vuelvo y repito, los que estamos, aunque sea con dificultad, sometiéndonos a sus mandamientos, sí podemos decir esa frase. Todo lo podemos en nuestro Mesías Yeshua, que Él es el que nos da la fuerza para hacerlo. Por eso es que guardamos sus fiestas,
hasta donde tenemos conocimiento, guardamos el Shabbat hasta donde tenemos conocimiento, nos apegamos a sus mandamientos tal y como Él nos lo enseñó en las Escrituras y tratamos de hacerlo todo lo más perfecto que pues hemos logrado comprender hasta el día de hoy. ¿Por qué lo hacemos? Porque todo lo podemos en nuestro Mesías Yeshua, que es Él el que nos da la fortaleza. Ahora, las Escrituras y los gentiles. Ahora, ¿los gentiles leían las Escrituras en aquel entonces? Claro que sí. Los gentiles leían las Escrituras, conocían las Escrituras, sabían cuáles eran las Escrituras que tenían que leer y de antemano te digo que no era el Nuevo Testamento. Ahora, Hechos 13, 42 al 49 dice lo siguiente. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al día siguiente, al día de reposo siguiente, les hablara de estas cosas. ¿Ves cómo los gentiles se están congregando en el día de reposo? Los gentiles están metidos en las sinagogas de los judíos en el día de reposo. Ok, terminada la reunión de la sinagoga, ves que los judíos son los que guardan el día de reposo y son los que tienen las sinagogas, y los gentiles están ahí en las sinagogas. Muchos de los judíos y de los prosélitos, o sea, recién llegados, recién convertidos, temerosos del Eterno, de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les instaban y perseverar en la gracia, les instaban a perseverar en la gracia del Eterno. Pablo y Bernabé les hablaban y les motivaban a perseverar en qué cosa, en la gracia de Dios. Ve que por gracia somos salvos. Ve que estos prosélitos o recién llegados eran temerosos del Eterno. O sea que sí estaban en la gracia del Eterno y que continuaran, que perseveraran en la gracia del Eterno. ¿Y cómo perseveraban en la gracia del Eterno, crees tú? Dice aquí la Escritura, congregándose en el día de reposo. Cuando se congregaban en el día de reposo, les decía Pablo, perseveren, continúen. No les dijo, no, ya no estén guardando el día de reposo porque ustedes no van a obtener bendición guardando el día de reposo. Les dijo, perseveren en la gracia de Dios. Así como están, perseveren, continúen. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, al siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Ves que en día de reposo es que se leía la palabra de Dios? No se leía en un domingo. La palabra de Dios se leía en el día de reposo. Donde, imagínate, que perseverar en la gracia de Dios es congregarte en el día de reposo para venir a oír la palabra de Dios. Así tú perseveras en la gracia de Dios. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, dice, contradecían lo que Pablo decía. Ahora, mira este pasaje, este verso 45, qué interesante. Los judíos vieron eso, vieron a la muchedumbre, vieron a los gentiles, a los recién congregados, hacer las tradiciones de ella y que dice, se llenaron de celo. ¿Por qué se llenaron de celo? Porque ahora los gentiles se están congregando en Shabbat, están leyendo la palabra del Eterno, que es la Torah, o sea, la ley del Eterno, están leyendo la ley del Eterno y están adoptando fiestas y costumbres judías. Entonces los judíos se llenaron de celo. ¿Por qué? Porque ya casi se estaban sintiendo ellos afuera también, porque ahora los gentiles se están convirtiendo a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas, a comer limpio, a leer la Torah del Eterno. Eso llenaría de celo a un judío, pero que un gentil diga que va a poner a celo a un judío guardando el domingo, comiendo cosas inmundas, desechando la ley y haciendo las fiestas cuando a él le da la gana, el judío no le va a llenar de celo eso. Lo que más bien le va a dar es satisfacción saber que un gentil no está reemplazándolo a él. Pero cuando el judío se siente reemplazado, se siente que alguien está tomando su lugar, es cuando se llena de celo. Y eso es lo que al Padre le agrada, que nosotros provoquemos a celo a Israel para instar a Israel a que se someta más a sus mandamientos. Entonces el verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron,
Era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Imagínate, ¿qué era lo que se predicaba en Shabbat, en día de reposo, en la sinagoga judía? Se predicaba la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios? La ley. La ley de Dios es lo que se predicaba, imagínate, en la sinagoga. Y los gentiles lo único que oían eran la ley y los profetas, que era lo que se predicaba en los Shabbat. O sea, no me puede venir a mí a decir nadie que los gentiles no comenzaron guardando Shabbat, leyendo Torah y los profetas y guardando fiestas y comiendo limpio. Así empezaron los gentiles. Esa es la senda antigua. Hacer como hacían los gentiles en el tiempo de los apóstoles. Y te insto que sigas leyendo porque este capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 del libro de los Hechos es donde nos habla de los gentiles que guardan Torah, que se congregan. O sea, ¿cómo es que comenzó la congregación, o digámosle así, la iglesia del Eterno? ¿Cómo es que comenzó o renació la iglesia del Eterno? Mire, renació o dio inicio guardando Shabbat, leyendo la palabra de Dios, las prédicas de la palabra de Dios, que era la ley, que la ley y los profetas era lo único que se leía en la sinagoga todos los días de reposo. Así comenzó guardando fiestas del Eterno, comiendo limpio como el Eterno lo ordenó. Así comenzaron los gentiles, los primeros gentiles a creer en el Mesías Yeshua. No como nos están predicando ahora de que queremos judaizar gente, queremos traer... No es que queremos judaizar, queremos que la gente vaya a la senda antigua, a esto que estamos enseñando ahorita, a esto que está escrito en las cartas de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, en los evangelios por el mismo Mesías Yeshua, ¿verdad? Así es que el 47 dice, porque así nos lo ha mandado Adonai, nuestro Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Mira este versículo 47, este pasaje. ¿Qué era lo que ellos tenían que traer a los confines de la tierra? La palabra de Dios que se predicaba en Shabbat, todos los días de reposo en las sinagogas de los judíos. Eso es lo que ellos tenían que traer. A eso se le llama la salvación hasta los confines de la tierra. Pero ahora las interpretaciones de los hombres están diciendo que es de aquí, de Latinoamérica, que tiene que salir el evangelio de aquí a las naciones. O sea, al revés. No. Aquí está Pablo especificando claritamente que es necesario que el Eterno ha puesto a Rab Shaul, a Pablo, para luz a los gentiles a fin de que lleves esa salvación hasta los confines de la tierra. Te voy a dar un detalle. Los confines de la tierra es Latinoamérica. Por eso es que hasta hoy está llegando las raíces hebreas a Latinoamérica, porque somos lo último ya de lo que es la tierra. Nosotros somos lo último de la tierra. Nosotros no somos lo primero donde vino el Yeshua a enseñarnos Torah. Eso fue allá en Israel, que él vino a enseñar y a instruir a sus discípulos para que sus discípulos trajeran la palabra de salvación al resto, a los confines de la tierra. Ahora, ¿por qué es el tiempo del fin ya? Porque la palabra que Rab Shaul predicaba, que Pablo predicaba, que Bernabé, que Pedro predicaba, ya llegó hasta los confines de la tierra, que somos nosotros. El que quiera aceptarlo, bueno, y el que no, bueno, cada quien dará cuenta en aquel día. Pero los que lo hemos aceptado, gracias al Eterno por ello, no nos vanagloriemos, glorifiquemos al Eterno y sigamos perseverando, como dice aquí, en la gracia del Eterno, guardando fiestas, su Shabbat, comiendo limpio, leyendo la ley y los profetas, aprendiendo de la palabra del Eterno, como se predica en la sinagoga. Ahora,
Oyendo esto, los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra de Adonai, del Eterno, y creyeron, muchos creyeron y fueron ordenados a vida eterna, inscritos para la vida eterna. ¿A qué se le reconocía aquí como la palabra de Adonai o la palabra del Eterno? O la palabra del Señor, como decía aquí, a lo que se leía en la sinagoga todos los días de reposo. Y lo que se leía, lo único que había era la ley de Moisés y los profetas. Pero lo vamos a ampliar para que veas que no es invento o interpretación o que yo estoy estirando textos de las Escrituras. Vamos a mirarlo. El 49 dice, y la palabra de Adonai o del Señor se difundía por toda la región. Imagínate, a lo que se le llamaba la palabra de Dios era la ley y los profetas. Te lo sigue confirmando. Por eso te digo, lee todo el capítulo 13 del libro de los Hechos, todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15 y te vas a dar cuenta de a qué se le llama la palabra de Dios, a qué se le llamaba la palabra que se predicaba en las sinagogas todos los días de reposo, que los gentiles se regocijaban en ella. Ahora, los gentiles reciben la palabra de Adonai, la palabra del Eterno. Los gentiles creyeron, o sea, así nacieron los gentiles creyendo en esta palabra. Dice Hechos 11:1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra del Eterno. Mira qué interesante que los gentiles habían recibido la palabra del Eterno. Y aquí tenemos evidencias contundentes que el Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito, pero ya tenemos gentiles creyendo a la palabra que se les leía. Imagínate que Pablo, Pedro, los apóstoles, no les leían las cartas de Pablo, no les leían los evangelios porque todavía no los escribían, no habían quedado escritos todavía. Se les leía, veamos qué era lo que se leía. Vamos a ver, la palabra de Dios que habían oído no era el Nuevo Testamento, sino la ley del Eterno, la ley de Dios, la ley de Moisés y los profetas. Eso es lo que había solamente, no había más que solamente eso. Vamos a confirmarlo. Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra del Eterno con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué era lo que escudriñaban? Escudriñaban un libro que ya estaba escrito, un rollo el cual ya había sido inscrito. No podían haber escudriñado algo que todavía no se había escrito. O por fe voy a escudriñar algo que en el futuro se va a escribir. No, ellos escudriñaban diariamente las escrituras, las que ya tenían, que era la ley y los profetas. Imagínate, y los gentiles, esta palabra de Dios es la que habían ellos aceptado, habían recibido la ley y los profetas. Así comenzaron los gentiles creyendo en el Eterno. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que cambió la cosa? ¿Por qué fue que con el tiempo ya los gentiles vinieron a desechar la ley, a desechar los profetas, a dejar de guardar el día de reposo, a dejar de guardar sus fiestas y comenzaron a comer cosa inmunda? ¿Qué pasó? ¿Será que el enemigo les desvió la mente para perturbarlos y que también perdieran su salvación? Pero bueno, mira lo que dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias al Eterno de que cuando recibiste la palabra del Eterno de nosotros, o sea, tal y como nosotros le enseñamos, la aceptaste, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra del Eterno, ¿verdad? Así también hace su obra en vosotros los que creéis. O sea, imagínate que lo que predicaban ellos no era palabra de hombre, sino la palabra del Eterno, que era la ley y los profetas. A eso se le conocía como la palabra de Dios, la palabra de Adonai, del Eterno. Y dice, ustedes los gentiles la aceptaron
no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es. ¿Cómo es? Es la palabra de Dios, es la palabra como el Eterno la escribió y se la entregó a Moisés y también se la reveló a los profetas. Ahora, ¿cuándo fue que se escribió el Nuevo Testamento? Y aquí quiero que entendamos esto, cuándo fue que realmente el Nuevo Testamento surgió o conocido como la Biblia. Bueno, más tarde se le agregaron los demás libros. Pero vamos a ver cómo es que se escribió el Nuevo Testamento. La epístola de Jacobo, que no se llama Santiago, ni se llama James, en inglés se llama Jacobo. La epístola de Jacobo, llamada Santiago, puede ser la primera obra del autor que da más o menos ahí en el año 40 al año 49 después del Mesías, después de Cristo, claro. Otros investigadores, sin embargo, sitúan su creación en las fechas más tardías como en el año 100 después de Cristo. Los cuatro evangelios, que ya los conocemos, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos entre el 40 después de Cristo y el 70 después de Cristo. ¿Verdad? Las cartas de Juan y Pedro fueron escritas probablemente entre el 70 y el año 100 después de Cristo. Imagínate, el libro de la revelación, no de revelaciones, sino de la revelación, conocido como Apocalipsis, que Juan lo escribe, Juan, suele datarse o mostrarse alrededor del 95 al año 100 después de el Mesías, después de Cristo. O sea, ahí más o menos se dio el detalle que se escribió más o menos por ese tiempo. Ahora, las cartas de Pablo, hay una controversia bastante ahí en cuanto a los eruditos que defienden a otros autores. Suelen dar o fechar estas cartas tan tardes como en el año 140 al año 150 después de Cristo. Eso es lo que se tiene hasta el momento, más o menos una idea de en qué tiempo fue escrito cada libro, cada evangelio, cada carta y todo esto. O sea, por ende, al ver estas fechas así, yo no voy a decir que estoy correcto con las fechas que tengo. Esto es más o menos la información que encontré, pero tú puedes ir a investigar también y te vas a dar cuenta que durante el periodo de los apóstoles nunca existió una Biblia o una Santa Biblia o un Nuevo Testamento ya escrito. La escritura, o mejor dicho, que basado a todas estas fechas, el Nuevo Testamento fue escrito entre los años 200 después de Cristo o más o menos supongo que en el año 300 después de Cristo, de acuerdo a los datos que yo encontré. Entonces como que no se ponen de acuerdo en qué tiempo fue, pero más o menos ahí alrededor de esa fecha ya surgió el primer Nuevo Testamento. Ya luego sabemos que en el año 1000 al año 1500 ya tenemos una Biblia más completa, ¿verdad? Donde ya tenemos escritos, se hizo la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ya, y se escribieron las primeras Biblias, ya completas con Nuevo y Antiguo Testamento. Pero al principio solo existía el Nuevo Testamento. Ahora, si esto es así, entonces, ¿cómo podemos entender el pasaje que el Mesías dijo? Cuando él dijo, escudriñad las Escrituras. Allá en Juan 5:39 es donde nos manda el Eterno, mejor dicho, el Mesías Yeshua, y nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y él mismo, o ellas mismas dan testimonio de mí. Las escrituras mismas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que Yeshua nos está mandando a leer unos escritos y la gente o los predicadores nos dicen que nos manda a leer el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no da testimonio de nuestro Mesías. El Nuevo Testamento lo que hace, cuenta el relato de lo que sucedió con nuestro Mesías, pero no nos habla acerca de nuestro Mesías, quién es, de dónde viene, cómo se iba a llamar. Todo esto lo dice la ley y los profetas. Pero vamos a dejar que las escrituras nos lo digan. ¿Las escrituras dan testimonio del Mesías? Claro que sí. Lucas 24:27 nos dice que comenzando por Moisés y continuando
con todos los profetas, les explicó Yeshua mismo todo lo referente que hablaba las escrituras acerca de él. Yeshua les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿A qué le llamaban todas las escrituras? O sea, todos los escritos que habían hasta entonces eran Moisés, los profetas y los salmos. ¿Verdad? Nota, aquí ya tenemos, por eso dije, vamos a tener varias notas aquí a mirar. Todas las escrituras eran la ley, los profetas y los salmos. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver Juan 1:45. Felipe encuentra a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Yeshua de Nazaret, el hijo de José. Por eso es que no entendemos quién es Yeshua, por eso es que no podemos ponernos de acuerdo quién realmente es Yeshua, porque desconocemos, ignoramos totalmente la ley y los profetas, que es donde está nuestro Mesías, es donde está la revelación para poder conocer quién realmente es Yeshua, el Mesías, el hijo de José, ¿verdad? Lucas 24:44 dice, y les dijo, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito, o acerca de mí está escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo confirma el Mesías que lo único o todas las escrituras eran solamente la ley, los profetas y los salmos. Eso era todo lo que tenían en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles y de los gentiles que se convertían a la fe de Yeshua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la senda antigua? ¿Por qué? O sea, ¿cómo regresar a la senda antigua o qué cosa es regresar a la senda antigua? Es regresar a la ley de Moisés, los profetas y los salmos, para que podamos nosotros agradar al Padre. Por eso es que no vamos a entender nosotros y nunca vamos a caminar por la senda antigua, porque venimos arrastrando un sistema que se nos enseñó totalmente descontextualizado de las escrituras, fuera del contexto bíblico de cómo realmente se enseñó desde el principio. Y al principio lo que se enseñó era guardar el Shabbat, o sea, congregarse en una sinagoga judía primero, que estar en el Shabbat juntos con ellos en la sinagoga, leer la ley y los profetas, que es lo que se leía en la sinagoga, guardar fiestas, comer limpio, para poder nosotros tener esa comunión con el Padre, ¿verdad? Había que estar limpios delante del Padre. Hechos 28:23 dice, y habiéndole fijados un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde él les testificaba, o testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, ¿cómo era que predicaba acerca de Yeshua Pablo? Usando solamente la ley de Moisés y los profetas. Así predicaba. ¿Tú crees que podrías tú hacer esto en este entonces, predicar acerca de Yeshua y persuadir para que acepten a Yeshua solamente usando la ley y los profetas? Si lo puedes hacer, eres dichoso, eres bienaventurado, porque eso es lo que se practicaba en el tiempo antiguo. Sería regresar a la senda antigua, querer mostrar a Yeshua usando la ley de Moisés y los profetas, que es lo que hemos venido haciendo en los videos anteriores, queriéndoles mostrar cómo es que el Mesías vino, por qué vino y por qué se le llamaba hijo de David, por qué es hijo de José, porque las escrituras, la ley y los profetas así lo indican, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es, lo que nos guía a la obediencia de la fe, cómo poder tener fe en el Mesías, cómo poder tener fe en el Eterno, cómo es la obediencia de la fe en el Mesías. ¿Será que hay que desechar la ley y los profetas para seguir la gracia o seguir la fe en el Mesías? Vamos a mirarlo en Romanos 16:26. Dice, pero que ahora ha sido manifestado
y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, o sea, a todos los gentiles, para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Cómo vamos a ser guiados a la obediencia de la fe? Cuando leamos las escrituras o los escritos de los profetas y el mandamiento del eterno Elohim. La ley y los profetas. Eso es lo que nos va a llevar a la obediencia de la fe en nuestro Mesías, ¿verdad? Hechos 15, 21. Por eso te decía, hay que leer Hechos 13, 14 y 15 para entender esto. Hechos 15 dice, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. ¿Qué cosa se leía todos los días de reposo en las sinagogas? Lo que Moisés dejó que se predicara. O sea, la ley de Moisés de generación en generación se predicaba todos los días de reposo en las sinagogas. Ahí se leía. ¿Se acuerdan Yeshua que decía en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos? Todo lo que ellos os digan que hagan, háganlo. O sea, ¿por qué? Porque ahí se sientan a leer la ley de Moisés. Yeshua les dice, háganlo, porque ustedes, o sea, es necesario que guarden la ley de Moisés. Entonces, estos son los versículos que muchos en el sistema cristiano no quieren leer. Cuando te leen el libro de Hechos, siempre se brincan el versículo 21, se brincan el 20 y el 21 para no leer esto. ¿Verdad? Mas no así aquí. Aquí te vamos a enseñar tal y como está en las escrituras, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 dice lo siguiente. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ya Pablo le está enseñando a Timoteo que continúe leyendo las escrituras, que ya pues él ya fue instruido en las escrituras y lógicamente que no es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es que fue educado Timoteo? Leyendo las escrituras que existían en ese entonces, que era la ley, los profetas y los salmos. A eso se le conocía como las escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. No que vas a aprender, que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría, el conocimiento, la salvación mediante la fe en el Mesías Yeshua. O sea, desde tu niñez has sabido las sagradas, o sea, te has aprendido las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? La ley de Moisés. A eso se le conocía como las sagradas escrituras. ¿Por qué sagradas? Porque fueron escritas con el dedo sagrado del Eterno. Entonces, todo buen judío, todo buen israelita, todo buen rabino, la Torá, la ley de Moisés se la saben de memoria, ¿verdad? De memoria. Si no, pues no puede llegar a ser rabino porque es menester que él sepa la ley de memoria, porque se las enseñan desde muy pequeño, desde la edad de 6 años ya están siendo instruidos en la ley del Eterno, hasta la edad de 13 años ya el niño se le hace el bar mitzvah, se le entrega su Torah, su talit y ya es una persona que puede enseñar acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Porque es instruido en lo que es la ley de Moisés. Ahora, vamos a ir cerrando en 2 de Corintios capítulo 3, verso 12 al 17, dice lo siguiente. Teniendo, dice, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza, ¿verdad? Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, no fijaran su vista en él. Fin de aquello, permítame, vamos a leerlo bien. Y no somos como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin
de aquello que había de desvanecerse, ahí sí lo leímos bien. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Mesías es quitado. Bueno, de acuerdo con este pasaje, aquí existen muchas malas interpretaciones, refiriéndose que supuestamente que el antiguo pacto es el que ha sido quitado. A muchos así lo están enseñando, de que, por ejemplo, si vemos aquí, aquello que había de desvanecerse, muchos lo interpretan que era el antiguo pacto que se iba a desvanecer. Ahora, yo te voy a mostrar que no es el antiguo pacto que se iba a desvanecer, sino que lo que se iba a desvanecer era la gloria o la luz brillante que traía Moisés, que dice que Moisés, los hijos de Israel tenían que cubrirse para no quedar ciegos de la gloria que traía de Adonai, porque él venía bajando de estar en la presencia del Eterno. Entonces Moisés, que dice, Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no quedaran ciegos. Entonces, ese resplandor de luz que Moisés traía, eso era lo que se iba a desvanecer con el tiempo. O sea, no era que todo el tiempo Moisés iba a quedar así. Eso era temporal, se iba a desvanecer con el tiempo, ¿verdad? Porque él venía de la gloria del Eterno, no era el antiguo pacto. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, dice hasta el día de hoy, o sea, quiere decir que el antiguo pacto no se desvaneció allá con Moisés, sino que dice hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Mesías es quitado. Es quitado, solo en el Mesías es quitado. ¿Qué cosa? ¿El antiguo pacto o el velo? Vamos a mirarlo, vamos a seguir leyendo a ver si es el antiguo pacto que iba a ser quitado o el velo. El 15 dice, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. O sea, en el día de reposo, ¿qué es lo que se leía? La ley de Moisés. Eso es lo que se leía en la sinagoga de los judíos todos los Shabbat, y que los gentiles estaban aprendiendo, y a eso se le llamaba la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Adonai. Ahora, el 16 dice, pero cuando alguno se vuelve al Eterno, al Señor, el velo es quitado. Ahora, ¿qué es lo que es quitado? ¿Qué es lo que viniendo al Mesías Yeshua es quitado? Porque aquí habla de ser quitado. ¿Qué es lo que es quitado? El velo que está puesto. Vamos a mirar si estamos aprendiendo. Vamos a ver. Ahora bien, Adonai es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Adonai hay libertad. ¿Por qué libertad? Porque la ley de Moisés fue dada cuando el pueblo de Israel fue puesto en libertad. La ley de Moisés no se les dio cuando estaban en esclavitud en Egipto, sino cuando los hebreos salieron, pasaron el Mar Rojo y ya eran libres. Ya no había un faraón que los iba a perseguir, porque todos se ahogaron en el Mar Rojo. Al caballo y al jinete echó en el agua y los ahogó. Ya no iban a ser perseguidos por faraón, ya eran libres, y cuando ya eran libres es que se les entregó la ley del Eterno. La ley de Adonai se les entrega cuando ellos estaban ya en libertad. La ley de Dios es para personas que quieren ser libres, que ya aceptaron el Mesías. Entonces pueden ya comenzar a guardar los mandamientos. Tú no puedes guardar los mandamientos si estando en el pecado. Tienes que guardar los mandamientos cuando has venido al Eterno, cuando has reconocido que Yeshua es tu Salvador, que Él es tu Redentor. Entonces puedes empezar a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Ahora, como repetimos, ¿qué es lo que será quitado? Lo que se lee de Moisés en las sinagogas, o el velo del entendimiento. ¿Qué es lo que al venir el Mesías es quitado? La respuesta sería que lo que será quitado es
el velo del entendimiento, no el antiguo pacto, sino el velo del entendimiento. O sea que cuando tú leas el antiguo pacto, ya no vas a tener ese velo que te hace no entender el antiguo pacto, sino que ese velo será quitado. Y cuando leas el antiguo pacto, vas a entender a perfección lo que el antiguo pacto quiere darte a entender. Ya no tienes el velo. Ahora, ¿quiénes son los que ya no tienen el velo puesto? ¿Quiénes son los que ya en el Mesías Yeshua ese velo ha sido quitado? Los que hemos entendido que hay que guardar Shabbat para agradar al Padre, que hay que guardar las fiestas como el Eterno las estableció en Levíticos 23, que hay que comer lo limpio, hay que comer limpio como el Eterno nos mandó en el libro de Levítico 11, Deuteronomio 15, que hay que hacer la voluntad del Eterno guardando sus mandamientos, que hay que someterse a sus mandamientos y andar como el Mesías anduvo. Y si no me crees, lee Primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6 o el capítulo entero. Y te vas a dar cuenta quién es el verdadero seguidor del Mesías, de acuerdo con Juan en la primera carta de Juan capítulo 2 verso 3 al 6, para que vayas directo al grano. Ahora, ya no andamos en tinieblas. Esta carta de Tesalonicenses, capítulo 5, nos habla concerniente a que ya no estamos más en tinieblas, que ya no somos más hijos de tinieblas, sino hijos de luz e hijos del día. ¿Por qué? Porque ya el velo ha sido quitado. Ahora entendemos lo que es la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Ahora, para cerrar, vamos a leer Romanos 7:22. Mire qué bonito está esto. Porque el hombre interior, yo, Pablo, en el hombre interior, me deleito con la ley del Eterno, me deleito con la ley de Adonai. Pablo mismo guardaba la ley del Eterno en su hombre interior. Ahora, gracias al Eterno, o sea, gracias a Dios por Yeshua el Mesías, nuestro Señor, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, sirvo a la ley del Eterno. Y lógico, con mi cuerpo pues hago obras de la carne, o sea, obras terrenales, pero por mi hombre interior ando guardando la ley del Eterno, o sea, medito en la ley del Eterno día y noche. Es lo que le dijo a Josué: nunca te apartarás de este libro de la ley, sino que meditarás. ¿Cómo meditas? No meditas con el hombre exterior, meditas con el hombre interior. Y cuando tú meditas con el hombre interior, el hombre exterior hace lo que el hombre interior está meditando. O sea, que lo que es la escritura es lámpara de nuestro cuerpo. Si mi cuerpo, si mi lámpara dice hay luz, todo mi cuerpo estará en luz. Pero si mi hombre interior está en oscuridad, todo mi cuerpo estará en oscuridad. Por eso es que nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos que deleitarnos, como dice Pablo, con la ley del Eterno, con nuestra mente guardar, meditar la ley del Eterno, como dijo el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Adonai medita día y noche. Esto está para extenderse mucho más, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Me gozo mucho leyendo esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Espero me hayas entendido el mensaje de ahora, lo que te proyectan todos estos pasajes de las Escrituras. No estoy diciendo, y quiero aclarar, no estoy diciendo que el Nuevo Testamento está desvalido o que no vale o que no tenga validez. Al contrario, para tú entender el Nuevo Testamento tienes que primero entender la ley y los profetas y los salmos. Entonces se te van a esclarecer todos los pasajes del Nuevo Testamento. O sea, tú no puedes entender el Nuevo Testamento sin antes haber entendido el Antiguo Testamento. O sea, tú no puedes comenzar a ver una película de la mitad cuando no conoces el principio de la película. O sea, tú tienes que ver la película completa, no comenzar a ver la película al revés, desde su final hasta su principio.
todo tiene su principio. Cuando tú subes una escalera, no la subes de la mitad porque no vas a poder. Se te va a ser imposible subirte a una escalera comenzando de la mitad a llegar hasta el final. Pero si empiezas del primer escalón, vas a ver que sí va a ser muy fácil entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí tiene validez cuando nosotros lo leemos correctamente basándonos en el Antiguo Testamento. Pero hay muchos ciegos y guías de ciegos que van por mal camino y va mucha gente detrás de ellos porque no leen las escrituras, la ley y los profetas y los salmos para entender lo que es el Nuevo Testamento. Así es que quítate la venda de los ojos, no vaya a ser que te pase como el que tenemos aquí, que está a punto de irse al abismo. Dice la escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego. Un ciego no puede ser guía de otro ciego porque se van a ir ambos al hoyo. Así es que nosotros tengamos cuidado, seamos, como dijo Pablo, hijos de luz e hijos del día. Nosotros no somos de las tinieblas para que aquel día no nos prenda, sino que andamos en luz, ¿verdad? Así es que hasta aquí lo vamos a dejar. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé vida, el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, mucha paz, especialmente en estos tiempos cruciales que estamos viviendo. Y no nos olvidemos, no nos cansemos nunca de orar por la paz de Jerusalén, especialmente en estos momentos que es cuando más nos necesita. Ellos necesitan de nuestras oraciones. Oremos por Israel, por Jerusalén, y también oremos por nosotros mismos, que somos también prácticamente aliados, somos prácticamente hermanos de ellos, creemos en la misma fe. Así es que oremos los unos con nosotros, también unos a otros, oremos, llevémonos en oración cada quien, y cada vez que te acuerdes, ora por Israel, pide por Israel, que Israel sea prosperado, sea bendito, que todo lo que está dentro de sus puertas, el Eterno lo bendiga y lo guarde. Así es que ha sido mi participación. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, y será hasta la próxima.